que limpiar la cámara. Bueno, esto es asqueroso, pero... ¡Wow! ¡Qué bueno que es esto! Nunca estuve con tanto barro. Es genial, 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 genial. Y miren esto. Aprendí que la GoPro le puedo decir se apaga. A ver, GoPro, apágate. GoPro, deja de grabar video. Y todos los dibujos realmente son hermosos. Todo relacionado con la cultura de ellos. De acá del norte, ¿veis? Y este se ve clarito, mirá. Qué bárbaro. Y las caras que tienen acá son totalmente diferentes. Parecen así entre como orientales, los ojos más achinados, occidentales. Son todos diferentes, así ya las caras. Parece que uno entrara a otro país realmente. Vamos a ver si podemos hablar con gente de acá del lugar, porque nada, parece una cultura como súper conectada, ¿no? Con la naturaleza, la pesca, la caza, pero realmente gente original del lugar, ¿no? Bueno, y ahora toca el labor de a huevo, hay que sacarle todo este barro, porque nada, si no después el motor también no... Ay, qué bárbaro, loco. ¿Qué es esto? Lo que va a hacer esto después, ¿no? Parece una moto encontrada hace 200 años hundida bajo el mar, me parece. Claro, pero no va a quedar otra que limpiarla bien para que refrigere, si no se va a tapar todo. Este lado recién estuve sacando de acá. Está todo lleno de barro. Bueno, va a tocar limpieza, pero estamos contentos que tenemos botas nuevas. Acá estamos dejando estas botas hijas de remil. Muy lindas. Pero me entró el agua, venía con los pies congelados, así que no renegar. Botas nuevas de nieve. Recién llegamos, armamos la carpa, sacamos un poco las cosas, bota nueva. Y estaba mandando un mensaje. Y mira cómo tengo la cadena, loco. Mira aquí. Esta madre, y no tengo corta cadena. Así que voy a ver si puedo desarmar esto. Ay. Esto es lo maravilloso de algunos campings de acá. Miren. Bueno, estos son los baños. Aquí dentro. ¿Qué tenemos acá en los campings? Lavadora y secadora. Tenía toda esta ropa mojada que se me había mojado anoche porque el piso de la carpa estaba mojado. Chamarra, pantalón, toalla. Hacemos la magia y vamos a viajar calentitos. ¡Vamos todavía! Cosas que pasan en el Polo Norte. Yo vengo manejando sin frenos, ni adelante ni atrás. El de adelante ya lo desactivamos, el de atrás
no sé por qué, pero se está saltando, entonces solo vengo con la caja de cambios. Entonces cuando Ale me pita, yo freno unos kilómetros adelante. Y ahora me pitó, me tocó la bocina y es que ¿qué pasó? Veas. Y veníamos perdiendo nafta y creo que por el frío se congela la manguera y no... manguera de mala calidad. Bueno, ahora necesito que pongas el dedo acá. Por suerte tiene una. Este no corta, así que necesito que pongas el dedo porque no sigue saliendo gasolina. Ya. Ahí está. Uy, está re fría esa gasolina. Imagínate. Porque ahora hay que desarmar esto con cuidado para que no se vaya a Pásame romper. la cámara, la grabaste. Para que no se vaya a romper el filtro. Estos filtros son una porquería. Vean, hacemos hasta maromas para grabarles y todo. Porque estos filtros cuando ya se resecan, si uno le hace una fuercita, chao, no queda nada. Y paró un señor de un auto a ayudarnos, para que vean que la gente es muy buena. Cago en Perón. Perdón los peronistas. It's me. I find one piece, Yeah. pero we can check. I think it's for coal, and this is maybe is dura, is strong, no here. Entonces it's no, it's the same manguera now, pero bueno, I think que va a ser otro. Yeah. It's all. Yeah, but It's me. ¿Listo? Saca. Ay, papo. Oh, está fría. A ver, we check now. Bueno, one less. Limpiale No, ahí, porque sí, está ahí bien. escurre una gota. Sí, está bien. No, el filtro está roto. ¿Se ha roto el filtro? This is brake. All the This is brake. Broken. Broken. Decime cuando quieras que te ayude. Ay, qué cosa. Yay. ¿Cómo leo? Listo. Dame un pedacito de manguera. No, I need the other. No, no. ¿Dónde No está? is good. No, la otra. oh no good. No, this no is good. ¿De aquella? Cortala de más o menos. Big Yeah. piece. Yeah, you can cut the long, the same that. Same Sorry. as- Porque si suelta acá, me van a pasar. Oh, sorry. Thank you so much. Where are you from? Sir, Georgia, U.S. Georgia. Oh, cool. You ride Georgia to here? Yeah, Oh, cool. all over the U.S. Is vacation? No, What? we're retired. Not working anymore. And Yeah, no more. Cool. how about you? Where are you from? I'm from Colombia. He's Argentina. Argentina. Sí, the motorcycle is Argentina. My motorcycle is Colombia. So you rode all the way? Yes, I've been traveling South America, Central America, United States, now. Are you on Instagram or anything like that? Yes, me, El Mundo de Gina. El Mundo a Gina. Yeah, it's in English the word Gina. Gina? Y this, my friend is La poderosa Betsy. La Poderosa. The power Betsy. This is Bexy. Bexy is the power motorcycle. Betsy. Menos mal que paramos y me di cuenta que el filtro desgraciado este estaba roto, si no, de acá hasta Tuctuyactu, mitad de la carretera sin gasolina, manguerita nueva y siga la ruta, siga. Bueno, montamos lo que falta y continuamos. Falta que solucionemos lo de China que no tiene freno, pero se las vamos a fabricar y van a quedar. Esto es cosa de dioses.
¿Quién pudiera usar? Disculpa naturaleza que me meto en su bosquecito, pero realmente estar cagando este paisaje. El agua, la moto atrás cargada. Mirá cómo se ve la moto. Yo voy a volver para mostrar la moto y ya. En realidad vuelvo porque está viendo una camioneta. Allá hay una camioneta y tenía que esperar hasta que pase. Pero miren cómo se ve. Está nada espectacular. ¡Qué belleza! Diría mi amigo el Vic de Veracruz. ¡Qué belleza! ¡Qué detalle! Diría mi amigo Vic. People, seguimos en carrera. Faltan solo 90 kilómetros para llegar a Tuktoyaktu, Arctic Ocean. Y esto es muy loco porque al lado de la carretera está lleno de motos de agua, que no sé, creo que es gente que viene a cazar por estos lados, y usan estos trineos de madera que son exactamente igual como los de Papá Noel, ¿no? No sé, yo imaginaba que eran de mentira, no sabía que se usaba de verdad, pensé que era el show de... Yo pensaba que era el show de Coca-Cola, por decirlo así, ¿no? No sabía que realmente se usaban, tal vez muy inocente yo. Pero miren qué loco. No sé exactamente para qué los usan. Si es que son tanto estas motos de agua acá, que son de gente que viene a cazar, que viene a pescar. Y así como están estas, unas cuantas había en todo el camino. Acá hay 4, ponele. Y más atrás, allá hay 3, 4 y como 8. Sí, todos esos trineos lo usan para pescar. Van hasta el lago, dejan las camionetas acá y con las motos de nieve arrastran, van, pescan o lo usan para cazar también, ¿no? Estamos a 50 kilómetros de Tuktoyaktu, océano Ártico, y nada, es como una sensación increíble de ya casi llegar. Casi llegar. Realmente que la ruta es dura, no es tan difícil, porque no es que hay mucho barro, pero sí son muchos kilómetros manejando en tierra, y entre el barro y la grava se complica un poco, pero bueno, es larga, pero nada, la sensación nervioso, ansioso por llegar y conocer el mar Ártico allá arriba, meterse en esa agua, y bueno, después viene el retorno, pero ahora disfrutemos el presente. Y nada, y las motos que vienen aguantando, pobrecita, se siente que le dimos masa y que está cansada y achaque, ruiditos, pero bueno, por suerte vienen bien, vienen firmes. Tengo que solucionar lo de la cadena, pero todo viene, ya casi llegamos. Este es el pueblo de Tuktoyaktu, miren estas cosas. Acá son realmente pueblos de cazadores. Mira esos cuernos. Y están todas las cabezas ahí arriba de los alces. Que nada, son cazados este año, se ve. Y todos los cueros ahí, realmente es pueblo de cazadores y pescadores. Así que nada, la gente realmente vive de eso. Y ahí dice lo que Pingoland, así se ve bien. Pingoland es porque esta tierra, los pingos, aunque suene mal pingos, es por una evaporación que se produce entre una condensación de gases bajo la tierra, como que el agua se congela, después se descongela y junta presión, hace subir el hielo y forma como pequeñas montañas. Acá se llaman pingos y bueno, se producen por la
por la presión del agua entre el hielo y el agua. Una presión que se hace y sube el hielo y hace subir la tierra. Bueno, este es el restaurancito de Grandma Kitchen. Y acá es re loco, ¿no? Pero la cultura de acá es un orgullo. Todo lo que es la cacería. Y miren acá, el señor con orgullo. Le decíamos, ¿usted es el de la foto? Sí, yo soy el de la foto. A mí no me gusta esto. Pero bueno, acá son todos. Pasa que la historia, la gente de acá, estos pueblos nativos, ellos en su momento eran todos nómades. Entonces eran cazadores y pescadores. Y como que el gobierno canadiense los reunió acá, hicieron las carreteras, todo, y ya acá empezaron a tener servicios y esas cosas, ¿no? Pero bueno, todavía siguen con la cacería y para ellos es toda una aventura salir a cazar y bueno, todo lo que se usa acá, así como en el Polo Norte que todavía... Ah, no, esto es para las manos. Es un guante. Checate el frío que debe hacer acá en invierno, como menos 60. Como menos 50, menos 60, que tiene que andar con todas estas cosas para no tener congelarte. Allá va el primer valiente y todos acá haciéndole barra. ¡Híjale! Despidiendo del Ártico, vamos pidiendo los amigos que fuimos haciendo, así que vamos saludando a la gente, nos vemos, todo Teneré, así que siguen los caminos, siguen las rutas, siguen los amigos, sigue la poderosa Betsy rumbo a la casa.